Bien, continuemos. Esta tablita tenemos que tener la parte, nos va a ayudar. También vamos a utilizar bastante el módulo de elasticidad. Miren que hay dos tipos de módulos. Estamos utilizando el 0 y el 5%. Fíjense, grupo A 95,000, 75,000 y 55,000 para el grupo C. Pero hay también el módulo de elasticidad promedio. Esto lo vamos a utilizar en algunos casos. Y para eso tenemos que leer esto para ver cómo lo vamos a utilizar. A ver, Rubén, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Rubén? Para el diseño de columnas se debe usar los valores del módulo de elasticidad E, el 0,05, que es el módulo mínimo, que según el manual de diseño en maderas del grupo andino corresponde a una probabilidad de hasta un 5%, que el módulo de elasticidad esté por debajo del valor considerado. Esto para el grupo estructural de madera elegido para conformar el elemento, para el diseño de pie derechos, para entramados, se debe usar el valor de E promedios, el cual es mayor que el E del sub 0.05, ¿no? Debido a que en un entramado los elementos actúan de una manera más solidaria, garantizando así la seguridad. Bien. Entonces, la madera, a diferencia del acero, es un producto que crece, que nace, crece, se forma. Y mucho depende del ambiente o su crecimiento para que se determine su verdadera dureza. No es como el acero, que es un producto fabricado. Se pueden aplicar normas de seguridad, técnicas de fabricación, y todos sabemos de que el módulo de elasticidad es 2.1 por 10 a la 6. Eso se mantiene constante en todo el mundo, ¿sí? Pero en el caso de la madera, al ser un elemento biológico, el módulo de elasticidad puede ir variando. En algunos casos puede ser más de 95,000, quizás 100,000, 120,000, después 110,000, otras maderas 100,000, y va variando. Así que el valor de 95,000 tiene un 5% de error, ¿ya? Un 5% de equivocación. O sea que el 95% de las maderas tienen 95,000 o más. ¿Ya? Apenas un 5% pudieran tener menos de 95,000, pero es muy escaso. Entonces, cuando hagamos diseños de elementos solitarios, usamos el E5%. Pero el E promedio utilizamos cuando hagamos el diseño de elementos sometidos a compresión en armaduras, ya en cerchas, en armaduras, cuando las columnas o estos elementos a compresión trabajan acompañados de otros elementos. En ese caso, sí podemos utilizar el E promedio. ¿Sí? Bien. Vamos a ir viendo el cálculo. Bien. Capacidad de carga para columnas sometidas a compresión. Para calcular las columnas cortas, utilizamos un tipo de ecuación, lo mismo para las intermedias y lo mismo para las largas. Utilizamos diferentes ecuaciones, no utilizamos la misma ecuación. Si determinamos de que la columna es corta, porque nuestra esbeltez es menor a 10, este N admisible es la capacidad de carga que puede soportar una columna. Es igual al factor de compresión que soporta la madera, multiplicado por el área de la sección transversal. ¿Sí? En columnas intermedias,
la capacidad que carga, que soporta, es la resistencia a la compresión por el área multiplicada por esta expresión, donde entra la esbeltez dividido por el factor CK elevada a la cuarta potencia. En el caso de que sea una columna larga, la capacidad admisible es 0,329 multiplicado por el mol elasticidad por el área dividido entre la esbeltez al cuadrado. Entonces, con estas tres ecuaciones puedo calcular las columnas y puedo empezar a calcular sus secciones. ¿Sí? Bien. Fijémonos en esta tablita. Hagamos una pausa acá. Aprovechando, esto es un entramado, ¿no? Les voy a mostrar. Fíjense, esto es una cercha. Esto es un entramado, ¿no? Entonces, estos elementos, fíjense, este, por ejemplo, trabaja con presión. Entonces, aquí el modo de elasticidad que voy a utilizar es 130.000, si fuera del grupo A. ¿Ya? Porque esto trabaja junto con otros elementos y todos se ayudan. Pero no es así el caso de un elemento solitario. Eso vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Bien. Fíjense, aquí están las medidas para columnas. ¿Ya? Aquí están las medidas para columnas, fíjense, columnas, 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 las medidas de aquí hay que podría ser viga o columna. Entonces, podríamos basar en estas dimensiones para determinar qué es lo que es viga y qué es lo que es columna. Entonces, vamos a utilizar esas tablas y las ecuaciones que estamos viendo. ¿Ya? Bien, hagamos algunos ejercicios. Voy a conectar esta pizarra. Bien, ahí tenemos la pizarra. Y vamos a practicar con flexión simple. Imagínense esta columna. Está siendo sometida a esta carga P de 750 kilogramos. Entonces, la sección de esta columna va a ser de, déjame ver,
de 6.5 por 6.5 y esta longitud va a ser de 1,90. Entonces es una columna que está, ¿cómo se dice esto? Encerrada, ¿no? Empotrada. Bien, ahora fíjense la tabla de las rigideces. ¿Cuánto sería el valor de K para esto? Según la tablita. ¿Cuánto es el valor de K? Ahí fíjense la tabla 4.2 ahí en el texto. ¿Cuánto es el valor de K? ¿Cuánto es el valor de K? ¿Cuánto es? Según la tabla, ¿cuánto es el valor de K? Inge, Inge, Inge. ¿Cuánto dices? 0,5, si no me equivoco. No, te has equivocado. No Tenía puedes. una duda, tenía una duda en el módulo de pandeo, acá son lo mismo. No se nota bien, digamos, ahí en la gráfica. Que no se nota bien. Esta parte de acá. A ver, ¿qué sistema estructural tiene ese? ¿Abajo qué es? Claro, claro. Empotrado. ¿Y arriba? ¿Arriba qué es? Libre, pues, muchachos. Libre, libre, libre. ¿Para cuánto es el valor de K? No hay nada, es libre. Dos, dos sería. Mal. 2.10. Mal. No sería dos ahí, Inge, porque el No, único. está bien. 2.10 estaba correcto. No es 2. Es este de acá. No es este de acá, ¿no? Sí, me refería a ese. Ahí, ok.
2 es el teórico, muchachos. El recomendado para el diseño es 2.1. Ya, ahora si nos toca elegir estos, ¿qué vamos a hacer? Ah, ¿Qué, vale. qué nos dice el reglamento si es que nos tocan estos? 1 escogemos en lugar de eso. 1, muy bien. Entonces, eso tiene que estar claro en nuestra mente. ¿Ya? No tenemos que equivocarnos. Es un clásico error de los estudiantes, ¿no? Entonces, el valor de K en este caso es 2.1. Entonces, la esbeltez va a ser la longitud efectiva dividido entre el lado más corto. La longitud efectiva va a ser 1.9 multiplicado por 2.1. ¿Cuánto da esto? ¿Mm? ¿Cuánto da eso? 3,99. Muy bien, Marta. 3,99 metros. Entonces acá va a ser 3,99 y el lado más corto es 6,5. Pero esto, miren, está en metros. Lo multiplico a centímetros. ¿Ya? Y pongo 6,5. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? $61.38. Sí, está bien. Lambda es mayor que 50. ¿Qué significa? ¿Sirve esto? No. No sirve esa columna. Tendría que modificar. Ya no sirve esa columna. Si me fijo acá en el texto, este de aquí no sirve. Tengo que ponerle uno más grande. Podría ser 9 por 14 o podría ser 14 por 14. Voy a probar 14 por 14. ¿Sí? Tal vez ese me va a ayudar. 14 por 14. Entonces voy a modificar. Modifico 14 por 14. La longitud efectiva es la misma, que es 3,99 por 100, pero en este caso dividido entre 14. ¿Cuánto da eso? 28,5. Ah, ya, 28,5. Ese es menor que 50, así que sirve. Ahora tengo que averiguar qué tipo de columna es. Por ejemplo, si esta es del grupo A, el valor de CK
para el grupo A, ¿cuánto es? ¿Cuánto es para el grupo A? El CKIG, Sí, 1798 es. sí. Alfa, lambda es mayor a 17,98. Entonces no es corta. Intermedia tendría que estar entre 17,98 y, perdón, 17,98 y 10. ¿Sí? Entonces, alfa es mayor a 10. Entonces, no es una columna corta. ¿Sí? No es una columna corta. Es mayor a 10. Pero sí está entre esto, no. Esta es una columna intermedia. Entonces, 28,5 no está entre 10 ni 17. Pero sí, lambda es mayor a 17,98 y menor a 50 es una columna larga. Entonces está en esto. Entonces es una columna larga para 14 por 14. Bien, entonces ahí en el texto me dice que para columnas largas el n admisible es 0,329 por E por A dividido entre lambda al cuadrado. Entonces, el n admisible 0,329. El modo de elasticidad para estas columnas solitarias es 95,000. El área, ya habíamos cambiado esto, lo habíamos cambiado por 14 por 14. Entonces, por 14 por 14 centímetros, dividido entre la esbeltez al cuadrado, es 28,5. ¿Cuánto va a dar eso? Es 7.541,91. 7,000. 541,91. Esto es lo que soporta. Y está actuando simplemente 750 kilos, o sea que soporta por demás, ¿sí? La columna. Entonces, de esta manera podemos hallar el asunto de del diseño de columnas. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? En GT una pregunta, lambda tiene que ser máximo o menor a 50, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Para, En cualquier caso. ya.
variando las secciones, y tiene que dar siempre menor, ¿no? Para que cumpla una de las condiciones, ¿no? Sí. Lo que he visto aquí es de que al ponerle 14 por 14, la columna soporta demasiado, o sea que está sobredimensionada. Porque mira, lambda es apenas 28, podría haber sido más, ¿sí? Podría haber sido más. Por ejemplo, voy a probar con otro, la columna antes de 14 por 14, voy a ver cuál es. Antes de la 14 por 14 está la 6.5 por 9 y la 9 por 14. ¿Ya? Entonces, voy a probar, compruebo la 9 por 14. Entonces, 9, 14. Ahí la esbeltez va a variar. La longitud efectiva es 3.99 por 100 dividido entre el mínimo. En este caso, el mínimo es 9. ¿Cuánto da eso? 44.33 sale. Ahí está, mira, es menor que 50. Y al ser 44, cumple la condición de columna larga. Entonces, el n admisible sería por 95,000 por 14 por 9 dividido entre 44,3 cuadrado. ¿Cuánto sería el admisible? ¿Cuánto daría? 2006 sale, punto 7. Fíjense la diferencia, ¿no? Ha bajado como 5,000 más o menos, ¿no? 5,500 y tantos. O sea que es un diseño más eficiente, pero ya está al límite, ¿no? Si probamos el otro de 9 por 6, no funciona ya. Es muy esbelta. Pero este sería el diseño más óptimo. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el diseño de las columnas. ¿Sí? Poder encontrar secciones óptimas, ya que se ajusten a las necesidades, ¿no? Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. A ver, tengan sus cámaras.
Muy bien, jóvenes. Gracias. Hablemos de la segunda parte, la práctica, ¿sí? Tiene que ser un plano arquitectónico de alguna estructura de madera que ustedes hayan visto. Pueden buscar fuentes en internet y pueden elaborar su propia estructura. Entonces, cuando me refiero a un plano arquitectónico, no es un plano referencial, o sea, hecho así, como sea, sino que tiene que tener por lo menos escala, estar bien hecho, con carimbo, margen y todo eso, ¿ya? Les estoy dando más de un mes para hacer este trabajo, ¿ya? Así que es justo que les pida de que tenga que ser detallado. El examen final tiene que ver con el cálculo estructural de ese proyecto que van a hacer en ese plano arquitectónico. Mi consejo, jóvenes, es de que ya nomás escojan algo, hagan el planito y empiecen a hacer los cálculos, ya los que puedan. Porque después no les va a dar el tiempo si lo van a dejar todo a última hora. Ya no hay examen final, es directamente es la presentación del proyecto. No entregas proyecto directo a segunda instancia, ¿no? Así que el proyecto es esencial, ¿no? Para poder aprobar la materia. Entonces, búsquense, puede ser un puente de madera vehicular, puede ser un entablonado, o puede ser una cercha, uno de esos de gallinero, ¿no? Que son grandes, donde tengan vigas, columnas y demás, y diseña eso. Una vez que terminemos la materia, porque todavía aparte de columnas, nos falta el diseño a flexo compresión, que no va a ser mucho. Nos falta el diseño de cerchas, nos falta diseño de uniones, y con eso ya estaríamos terminando la materia, ¿ya? Y eso ya es todo el material que ustedes necesitan para realizar su proyecto. Si ustedes se van a las últimas páginas del libro, van a encontrar que hay ejemplos de proyectos calculados. Incluso hay planos, ya que ustedes tienen que ver para que puedan entender cómo se tiene que presentar el trabajo. O sea, la nota va a depender de la calidad de la entrega de su trabajo. Entonces, un trabajo mal hecho también tiene mala nota, ¿no? Fíjense, este es el plano estructural del puente de madera. En este caso, se ha utilizado vigas con estos, con separadores, ¿no? Con cuñas. Ahí está el detalle. Y esto, Inge, una consulta. dime. Em, si puede ser un puente, digamos, colgante, no cuenta, ¿no? Porque usa más que todo cuerdas y cables. También usa madera, pero, o sea, sería mixto, ¿no? Sí, algo donde puedan diseñar madera, porque diseñar cuerdas no, pues no corresponde, ya tendrían que ir a otra materia para eso, ¿no? ¿Listo? Inge, todo tiene que estar, o sea, relacionado con maderas. No puede ser, digamos, por ejemplo, para un puente, sus tensores, o sea, los tensores que sean de un cable especial, Podría de ser, los postes de cable. podría O sea, ser, pero tienes que hacer cálculos de madera, ¿no ve? ¿Sí? ah, ya, ya. Podría ser, ¿no? Mucho depende del diseño. Así que jóvenes, no lo dejen, vayan haciendo, ¿ya? Les va a pisar el tiempo. En las experiencias de anteriores semestres, desde que algunos lo dejan hasta última